Bueno, vamos a iniciar con el webinar. Les damos la más bienvenida de parte de Camexa y nuestros ponentes que ahorita se los presentaré el día de hoy a este webinar. En Camexa buscamos profundizar y avanzar más en estos temas de flotas vehiculares, del transporte, apoyar ese granito de arena en este desarrollo sustentable y cumplir con los objetivos de desarrollo, apoyar en los objetivos de desarrollo sustentable, las ODC. Y es por ello que hemos visto en nuestra línea de cursos en eficiencia energética y consultoría que damos en estos temas que ahora es momento y ya tarde de iniciar en el cambio del cuidado del aire de nuestro medio ambiente. Y una parte muy importante es hacer más eficientes estas flotas vehiculares y cuidar las emisiones de los mismos, ¿no? Aquí les explico un poco la dinámica en el webinar. Ustedes pueden ver en la parte de abajo un botón de preguntas y respuestas. Ahí los invito a que cualquier duda o si quieren conocer más de un tema, cualquier comentario que le quieran hacer a nuestros ponentes, lo pueden hacer ahí. Si lo ven, está abajo, en medio hay unos botones, dice preguntas y respuestas. Ahí se van guardando todos sus comentarios que quieran ir haciendo, entonces siéntanse libres de hacer los que necesiten. El orden va a ser la presentación de ambos ponentes. Al final tendremos unos minutos para preguntas y respuestas. Entonces, por si no les contestan ahí en el chat, tengan paciencia que al final contestaremos todas sus dudas. Bueno, sin más, les voy a presentar a los ponentes. Voy a leer una breve semblanza de ambos. Tenemos con nosotros al ingeniero Luis Adrián Fernández Ramírez, que es un consultor especialista en ahorro de energía en el transporte. El ingeniero es ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 20 años de experiencia en temas de eficiencia energética, reducción de emisiones y seguridad en el transporte. Ha trabajado en la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, Gobiernos Locales por la Sustentabilidad y Building México. Ha desarrollado proyectos con el Clean Air Institute, la Comisión Fronteriza México-Estados Unidos, la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, GIZ, Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, Ministro de Energía y Minas de Nicaragua, el Consejo de Seguridad Vial y la Alianza Empresarial para el Desarrollo de Costa Rica, Cámaras Nacionales de Transporte y Carga y la de Pasajeros y Turismo. También ha participado en el sector público, en el Semarnat, CFE, Pemex, Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, el IMP, entre otras instituciones gubernamentales. Actualmente se desempeña como consultor especialista en ahorro de energía y transporte, ofreciendo capacitaciones y asesoría nacional e internacional para la implementación de programas de ahorro de combustibles y reducción de emisiones en empresas públicas y privadas de autotransporte. Bueno, aquí pueden ver les presento aquí a Luis Adrián Fernández. Como ven, tiene una gran experiencia en este tema. Y para no quitar tiempo a nuestros expertos, más adelante les presento, antes de que hable nuestro segundo, que es Salvador Ernesto Escalera Ochoa, ¿no? Dueño y fundador de Mastertrack, empresa telemática. Pero más adelante lo presento, entonces, sin más, palabra, Luis Adrián. Sí, buenos días a todos. Quiero que si me pueden confirmar si me están escuchando. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para presentar esta breve plática sobre los beneficios económicos y medioambientales de una gestión eficiente en las flotas vehiculares. Como ustedes saben, la mayor parte de la eficiencia que tiene que ver con las flotas vehiculares, pues depende mucho del principal factor que tiene que ver con la parte de energía que se tiene en la empresa, que es el propio combustible. Entonces, si logramos reducir el consumo de combustible, pues eso se traduce en beneficios ambientales y económicos justamente. Entonces, la tarea de esta plática justamente es encontrar a través de qué medios podemos encontrar esos ahorros de
energía para poder establecer esos beneficios. Si ven la presentación, perdón. Okay. Bien. Lo que podemos ver que normalmente en las flotas de transporte, en el pasado normalmente se veía como que la energía para la actividad que desarrolla las empresas de transporte era ilimitada, o sea que podíamos gastar el combustible que fuera necesario para cumplir con la meta de transporte. Decíamos que el combustible era económico, no había muchas restricciones en cuanto a algunos otros factores, y entonces podíamos hacer nuestros servicios de carga de manera ilimitada, digamos, no pensando tanto en el combustible. A medida que ha pasado el tiempo, pues nos damos cuenta que el combustible cada vez ha aumentado en mayor medida, y pues restricciones ambientales y de otro tipo pues nos obligan, incluso los propios clientes nos piden que seamos eficientes, que seamos amigables con el medio ambiente, entonces requerimos ya buscar las formas de ahorrar el combustible. Entonces, el nuevo modelo que se pretende tener para flotas de transporte es que es un modelo sostenible, que podamos satisfacer las necesidades actuales que tenemos sin comprometer las capacidades futuras. Tres de los caminos viables que podemos tener es que tengamos un modelo de autoabastecimiento, no depender de terceros, que es la mejor forma de controlar el consumo de combustible, tener el propio autoabastecimiento, tener o usar otras fuentes de energía, de preferencia renovables para el transporte. Hay una tendencia muy grande a utilizar, por ejemplo, otros combustibles como gas natural. La electromovilidad está siendo muy creciendo bastante. Pero mientras llegan esas nuevas tecnologías, esos nuevos combustibles, pues debemos de ser bastante eficientes con lo que tenemos actualmente. Entonces, buscar las formas de ahorrar ese combustible, de ser más eficientes. Y otro punto importante pues, es la reducción de emisiones que se deben de tener. Entonces, este modelo lo que pretende es considerar la energía como un bien escaso y entonces encaminar hacia los programas de ahorro de combustible. Si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las empresas, pues el mayor costo variable que se tiene siempre es el combustible. En algunos casos puede hasta el 42%, como el que tengo aquí. Normalmente anda entre el 20 y el 40%. Entonces es grande la participación del combustible, por lo tanto una medida que se tomen sobre el ahorro de combustible pues van a beneficiar directamente. Desde aquí podemos ver que los beneficios se logran de manera importante al atacar el principal costo variable. ¿Qué beneficios tendríamos con una gestión eficiente? Pues vamos a reducir los costos de combustible, como decíamos. Si la meta es ir del punto A al punto B en la actividad de transporte y durante esa actividad se requiere gastar combustible, no va a ser lo mismo gastar 100 litros que gastar 90 para una misma actividad sin perder la actividad del servicio. El servicio debe ser idéntico, no debe de cambiar, simplemente lo que va a cambiar es la cantidad de combustible consumido. Si disminuimos el gasto de combustible, pues disminuimos los costos, disminuimos también costos en mantenimiento, ahorramos energía. Si dejamos de quemar cierta cantidad de combustible, reducimos emisiones, reducimos riesgos de accidente, puede ser una mejor operación, se mejora la calidad del servicio, mejoramos la velocidad promedio y también tenemos mejoras en la productividad de la empresa. Entonces, hablamos de que la gestión eficiente de una flota tiene que ver con la eficiencia. Si definimos eficiencia en términos prácticos que tengan que ver con las flotas, tiene que ver con el desempeño adecuado para realizar una actividad o usar los equipos. ¿Qué equipos vamos a utilizar? Pues el equipo de transporte, el que vamos a utilizar para esa operación. La gestión eficiente de una flota simplemente significa que podamos organizar las actividades de forma óptima con criterios de eficiencia operativa, económica, energética y medioambiental, que son los temas que hemos estado mencionando. ¿Qué actividades se deben de gestionar de forma eficiente? Debemos de gestionar de manera eficiente el parque vehicular. Debemos de conocer exactamente cómo está constituido nuestro parque vehicular, porque a veces lo vamos formando poco a poco con ciertos parámetros totalmente empíricos. Entonces debemos de conocer exactamente qué equipo requerimos para tal o cual ruta, para tal o cual operación. Debemos de conocer qué motor traemos,
qué características nos da ese motor de torque, potencia, consumo, especificar adecuadamente el tren motriz para el tipo de operación que vamos a operar y también reconocer la antigüedad del parque y tener también los criterios adecuados de renovación de flota. También reconocer el parque, perdón, el personal que está relacionado directamente con la operación, conocer la parte de operadores, qué educación tienen respecto a la capacitación en la forma de operar el vehículo, capacitarlos en técnicas de manejo, técnicas conocidas como conducción eficiente, conducción técnico-económica o racional, o como la conozcan, pero sí hay que capacitar al operador para que nos dé el mejor aprovechamiento de combustible. Reconocer adecuadamente los costos de operación que tiene la empresa es un punto muy importante. A veces no saben los costos kilométricos de la operación de una empresa, entonces hay que reconocerlos de manera adecuada. Tener un programa de gestión de combustible, saber lo que se está consumiendo desde que se compra hasta que se utiliza ese combustible. Saber que lo que estamos comprando es exactamente lo que estamos quemando en el motor. Para ello requerimos tener un programa de gestión de combustible, el cual pues tenga los controles adecuados para tener una administración completa de ese combustible, desde que se compra su programa de gestión de combustible, cómo se utiliza, cómo se distribuye, eh, cómo se está gastando, de qué forma, por qué rutas, por qué tipo de vehículos, le afecta cada operación de cada una de las personas que manejan los vehículos, tener elementos que nos ayuden a poder llevar ese control de manera automatizada, como puede ser la telemetría, que son elementos que nos ayudan a poder tener los mejores controles, incluso en tiempo real. Las operaciones es importante que las podamos hacer de manera completa, correcta, una adecuada gestión de carga, diseñar rutas de manera correcta para que podamos tener los mejores recorridos a los mejores rendimientos de combustible. Y el mantenimiento de flota, tratar de ser lo más coherentes posibles, tratar de generar un mayor mantenimiento preventivo. Hablamos que en México la mayor parte del mantenimiento es correctivo, entonces debemos de empezar a trabajar mucho en el mantenimiento preventivo de la flota. Entonces, los principales elementos de gestionar que acabamos de mencionar, pues son, por un lado, la gestión de combustible, y lo podemos resumir como llevar el adecuado control y seguimiento del consumo de combustible y de alguna manera gestionarlo de una manera adecuada. Tener los vehículos bien mantenidos y bien seleccionados, entonces adecuados al tipo de operación y con un plan de mantenimiento que privilegie el mantenimiento preventivo. Conocer o tener a la mano tecnologías de información, utilizar la tecnología para maximizar la eficiencia. Pues ustedes saben que la mayoría de los motores para transporte de carga son electrónicos y nos tienen bastante información. Esa información pues hay que tenerla, hay que administrarla, hay que gestionarla de manera correcta para tener los mejores datos y tomar las mejores decisiones de flota. Hay que brindar capacitación a los operadores para que tengamos un mejor rendimiento de combustible. Sabemos que la diferencia entre un operador que no está capacitado y otro que sí lo está, puede ser hasta de un 30% de diferencia en el consumo de combustible. Entonces es importante capacitar a los operadores. Aunado a esto, lo más importante de una gestión de flota es que podamos monitorear todo el desempeño de lo mismo. De los puntos anteriores, tenemos que tener herramientas que nos puedan tener un control, medir el rendimiento, medir y mejorar el consumo de combustible, de forma que podamos tener los mejores controles para tener la mejor eficiencia en el consumo de combustible. Después de esto, ¿qué medidas pues se pueden implementar o debemos implementar? Entonces, para saber qué medidas debemos implementar para poder reducir el consumo de combustible, lo primero es realizar un diagnóstico energético. Hay actividades que no requieren un diagnóstico, como por ejemplo capacitar a un operador. Sabemos que los operadores necesitan ser capacitados, pero hay otras áreas dentro de la empresa que necesitamos conocer qué podemos hacer para reducir el consumo. Y para ello se realiza un diagnóstico energético. En el diagnóstico energético lo que se hace es evaluar el consumo de energía en la empresa, detectar los factores que afectan ese consumo de energía y, como tercer punto, identificar, evaluar y ordenar las oportunidades de ahorro de energía que se presentan de acuerdo a la rentabilidad
como dijimos al inicio, sin afectar los niveles de servicio. Entonces tomamos información de la flota vehicular, la analizamos, diagnosticamos al caracterizar la flota, establecemos por lo tanto una línea base de consumo. Antes del diagnóstico teníamos un consumo determinado, lo podemos catalogar como un rendimiento global de la empresa, o si tenemos muchos datos, un rendimiento estandarizado, ¿no? De acuerdo a las condiciones de cada uno de cada una de las flotas y de acuerdo a la información que tengan. De acuerdo a eso, pues tenemos resultados del diagnóstico y evaluamos un plan de acciones. Ese plan de acciones, me brinco, digamos, hasta la parte final del plan de acciones, ya que identificamos las áreas de oportunidad que tenemos, pues tenemos que para cada medida que encontramos de ahorro de combustible, tenemos que describir adecuadamente la medida, ver si tiene una viabilidad operativa, quiénes van a estar involucrados dentro de este plan de acciones. Dentro de este plan de acciones, los agentes involucrados debe ser normalmente por lo menos un integrante de cada una de las áreas de la empresa, porque todos están vinculados al ahorro de combustible, pero también debe haber un líder de proyecto que sea el encargado de llevar estos programas de ahorro de combustible. Habrá que cuantificar energéticamente cuál va a ser el ahorro de combustible, y como dijimos, el ahorro de combustible nos trae ahorros económicos, cuantificar los costos, ingresos, también nos afecta la parte del medio ambiente, entonces ver, cuantificar la parte de emisiones, qué es lo que vamos a reducir. También evaluar si va a tener algún impacto sobre la calidad del servicio. Normalmente el impacto de una acción de ahorro de combustible es un impacto positivo. Y también tenemos que verificar pues, los plazos y el presupuesto que vamos a tener para la implementación de cada una de las medidas. Es importante señalar que los proyectos de ahorro de energía pues, normalmente tienen una recuperación muy pronta, muy rápida. O sea, cualquier inversión que se haga en eficiencia energética, la recuperación pues no llega a un año, ¿no? Normalmente. Entonces, dentro de ese plan de acciones podemos encontrar mejores prácticas o mejoras tecnológicas, que son las dos formas que tenemos de eficientar o de ahorrar combustible. Por un lado, podemos tener mejores prácticas, algunas estrategias y mejoras de gestión dentro de la empresa, y en las mejoras tecnológicas, la implementación de algunas de las tecnologías. Rápidamente, tenemos estrategias de gestión de mejores prácticas. Pues las que hemos encontrado, que se han vislumbrado, es que tenemos que tener un plan de selección y renovación de flota bien establecido de acuerdo a las condiciones mismas del parque vehicular, que podamos establecer un programa de gestión de combustible desde la compra hasta el control, como hemos dicho inicialmente, que podamos incluir o incorporar combustibles alternos dentro de nuestra flota, que podamos establecer un programa de capacitación de operadores en conducción técnica, usar herramientas de planificación y de gestión de combustible, usar sistemas de telemetría para localización, seguimiento y control de los vehículos, desarrollar planes de mantenimiento de la flota vehicular y analizar periódicamente los costos de operación de la gestión de flota. Para cada uno de estos, como decíamos, hay que hacer lo que decíamos, describir, cuantificar, etcétera, de cada una de las actividades. Evidentemente, estas son las más populares, pero también hay otras áreas de oportunidad importantes que podemos tener para economizar combustible. Todo depende del diagnóstico que se haga y de las actividades que resulten dentro de ese diagnóstico. Hay estrategias que se tienen dentro del motor. Hay poder cambiar o revisar parámetros electrónicos del motor, estrategias de transmisiones directas, aceite sintético, bombas de agua de velocidad variable, compresor de aire acondicionado, aditivos de combustible solo reconocidos por el fabricante, etcétera. Pero digamos, esto es directamente con lo que tiene que ver con el motor. La eficiencia térmica del motor, la eficiencia que nos va al motor, está, digamos, en condiciones comerciales, pues no para crecer demasiado, ¿no? Digamos, está llegando a sus límites de eficiencia la tecnología que tiene que ver con esta parte operativa. Siempre considerar estos aspectos que tenemos en pantalla son importantes, pero digamos, la tendencia no es que no va a que se incremente más la eficiencia térmica de un motor. Siempre las mejores prácticas que se tengan también dentro de las condiciones de conservación del motor y de selección misma del motor, pues tiene que ver con la eficiencia que vamos a tener en la operación de ese motor. Ahora, hay estrategias también para el vehículo. Hay que reconocer que para que el vehículo se mueva debe ser resistencias al movimiento.
resistencia aerodinámica por gravedad y resistencia al rodamiento. Entonces, para cada una de ellas pues, tenemos elementos que nos ayudan a disminuir este efecto y por lo tanto, si lo disminuimos, aumentamos la eficiencia del rendimiento de combustible. Las principales causas de arrastre que tenemos en un tractocamión, por ejemplo, las tenemos en la zona frontal, en el espacio entre el tráiler y el tractor, el espacio debajo del remolque y en la parte trasera de la caja. Entonces, ahí son los lugares principales donde tenemos los principales factores de arrastre y donde podemos incidir para bajar el consumo de combustible. Entonces, hay bastantes dispositivos aerodinámicos que nos ayudan a superar esa resistencia aerodinámica. Por ejemplo, tenemos 7 diferentes elementos o áreas específicas del vehículo. Por ejemplo, tenemos deflectores en el techo de cabina que nos dan una disminución de 2 al 4%. Por ejemplo, complementos aerodinámicos que tienen que ver con los espejos, las defensas, el cofre, la inclinación del cofre, etcétera. Esos elementos nos dan menos de 1%, pero en conjunto todo, digamos, de elementos que podemos tener, pues sí nos pueden redundar en un buen porcentaje de disminución en el consumo de combustible. Tenemos aquí, por ejemplo, los faldones laterales que nos pueden dar un 4 o un 7%. Todo esto lo que hace es evitar las turbulencias que se generan y que nos generan un mayor arrastre y por lo tanto pues, un mayor consumo. Si logramos reducir esa parte, pues vamos a reducir el consumo de combustible. Por ejemplo, aquí tenemos complejos aerodinámicos que mencionaba. Son algunos elementos que tenemos que podemos atacar para ir reduciendo el consumo de combustible. Otra resistencia que tenemos que vencer es la resistencia al rodamiento, que tiene que ver con el peso del vehículo, con la superficie de rodamiento y con el tipo de llanta que tenemos. Entonces, para esa resistencia, las acciones de mejora que tenemos es que tengamos primero los neumáticos en una presión correcta. Esa presión correcta pues se logra con soluciones autónomas o con sistemas alimentados por aire. La idea es que podamos tener un buen monitoreo de presión. Hay que monitorear con las mejores prácticas o con algún dispositivo que nos auxilie en este sentido. Un dispositivo que nos esté controlando esa presión en el neumático. También podemos utilizar neumáticos duales de baja resistencia al rodamiento, neumáticos de base ancha, rines de aluminio o tal vez incluso hasta nitrógeno en las llantas porque ralentiza la pérdida de presión natural que tenemos dentro de las llantas y evidentemente también nos ayuda en la parte de la oxidación que puede causar el propio oxígeno dentro de la llanta. Por cada 10 libras de pérdida de presión en las llantas podemos tener 1% de pérdida de economía de combustible, por eso la importancia de mantener la presión correcta en las llantas. La alineación es importante también en esta resistencia. Una buena alineación está reflejada en el consumo de combustible. Tenemos estas pruebas, una referencia de todos los ejes alineados con respecto a uno o más ejes desalineados. Nos va dando la diferencia que podemos tener en pérdida de economía de combustible. Es decir, aumento en el consumo por cada uno de los ejes va incrementándose la cantidad de consumo de combustible que se tiene por no tener los ejes totalmente alineados. Otra resistencia es resistencia por gravedad. Aquí lo que se puede hacer realmente es por parte del operador operar de manera correcta, ya sea cuesta arriba o cuesta abajo. Cuesta arriba, pues mantener las revoluciones correctas en la caja de cambio que corresponda para no forzar el motor y optimizarlo utilizando la cantidad de torque suficiente que se requiera para una pendiente dada. En las pendientes descendentes, pues se ayuda a ahorrar utilizando el pie fuera del freno y utilizando la energía a favor que tenemos en la pendiente descendente y utilizando de manera correcta el freno de motor, que nos va a auxiliar y nos va a ayudar esa pendiente descendente a economizar combustible. No muerteando la caja, sino utilizando el freno de motor. Hay otras actividades que también mejoran reducción, que es reducir el consumo ralentí. Tenemos diferentes formas de hacerlo, tal vez con baterías de calefacción, unidades de poder auxiliar a diésel, arranque y paro automático del motor o parámetros de ralentí del motor. O sea,
llevando a cabo una parametrización directa en la configuración del motor, configurar el arranque y paro del motor a un determinado tiempo cuando no se esté utilizando, o con alguna tecnología alterna como los APUs o los HVAC. Necesitamos un responsable del combustible que sea la persona encargada de supervisar el uso eficaz del combustible. Entonces hay que tener un encargado que conozca todos estos temas que tenemos aquí, que conozca capacitación, que conozca seguimiento satelital, que conozca telemetría, que conozca documentación de registro, etcétera, porque va a ser el que lleve a cabo los proyectos de eficiencia energética, que tenga indicadores clave, los KPIs, que conozca o investigue los factores que afectan al consumo y que pueda elaborar un plan de acción. Hay que ver un programa, para ir terminando, para ir cerrando, un ejemplo de implementación de medidas para visualizar los beneficios económicos y medioambientales de los que estamos hablando. Por ejemplo, decimos que una medida detectada que no requiere un diagnóstico, pues es la capacitación en conducción técnico-económica. Por ejemplo, en un curso de capacitación en conducción técnico-económica, lo que se hace es hacer una conducción libre. O sea, es un curso de 2 días en donde primero los operadores manejan una práctica, mismo camión, misma ruta, las circunstancias muy similares en 2 días. Pero el primer día se hace una conducción libre sin ninguna instrucción. Después se da la teoría de conducción y el segundo día se aplica el mismo recorrido del primer día, pero operando ya con toda la teoría de la conducción económica. En esta diferencia que tenemos en las dos prácticas, se observa la diferencia en el consumo de combustible al aplicar una técnica de conducción. Normalmente siempre hay beneficios, nunca ha habido un curso que dé un valor negativo, ¿no? Que dé sobreconsumo. Siempre hay beneficios de reducción del consumo de combustible. Entonces, entre el antes y el después de una práctica, una conducción libre y una conducción técnica. Entonces, aquí en 5 cursos diferentes, en la parte exterior de la circunferencia, es el consumo antes y en la parte interior el consumo después. Por ejemplo, aquí vamos a ver, aquí se consumió el primer curso, 65 litros y acá 48. Acá 70 y casi 80 y acá 77. 44, 38, etcétera. Aquí vemos la diferencia en los consumos entre una conducción técnica, una conducción tradicional y una conducción técnica, para pruebas entre 150 y 200 kilómetros de recorrido. Y las rutas son rutas normales de operación de las propias empresas transportistas. Ahora, viendo los resultados de la implementación, por ejemplo, aquí podemos ver los aumentos en rendimiento de combustible. Esos aumentos se ven aquí en porcentaje. ¿Cuánto se redujo en porcentaje respecto al primer día, respecto a la parte tradicional? Entonces podemos ver que tenemos desde un 4% de ahorro de combustible hasta el 36% para estas 5 pruebas que tenemos aquí marcadas. Podemos tener también porcentajes de ahorro de combustible. Perdón, el anterior fue rendimiento, este es ahorro de combustible. Igual, como van relacionadas, pues van muy similares, ¿no? Van desde un casi 4% hasta un 27% el ahorro de combustible. Ahora, en la parte económica que decíamos, esa parte económica, aquí tenemos los pesos por kilómetro ahorrados que vamos a tener para cada curso. Y tenemos pesos por kilómetro, tenemos desde 0.28 hasta 2.22 pesos por cada kilómetro recorrido. Entonces lo ponemos en términos de pesos por kilómetro para que ustedes puedan, digamos, tomar una referencia y decir, bueno, si yo ahorro para mi flota que recorre completa 300,000 kilómetros mensuales, vamos a suponer, cuánto sería el ahorro que generaría por esta práctica, ¿no? Entonces aquí podemos ver más o menos o establecer los parámetros que podemos obtener, los beneficios económicos que podemos encontrar al aplicar esta medida. En la parte medioambiental, de la misma forma, tenemos los kilogramos de CO2 que se generaron, que se disminuyeron durante las prácticas, y vamos desde 8 hasta casi 48 kilogramos de CO2 para una práctica de 150 a 200 kilómetros. Entonces, si lo ponemos en términos de kilómetros recorridos, tenemos esta cantidad de kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo. Por kilómetro, perdón. Entonces, aquí lo mismo que en la parte económica, pues multiplicar por la cantidad de kilómetros recorridos mensuales que tiene nuestra flota y nos daremos cuenta de la cantidad de reducción de emisiones que podríamos tener en nuestra flota vehicular.
Ahora, importante, después de esto, pues hay que dar un seguimiento al programa. Es importante, si ya tenemos en implementación de medidas, qué es lo que podemos hacer para reducir y mantener este proyecto. Entonces hay que dar un seguimiento completo, tener las herramientas que nos hagan tener esa validación. Vamos a tener herramientas, hay empresas, hombre camión, que lo llevan en libreta, que lo llevan en Excel, hay sistemas SAP, toda la telemetría que podemos tener aquí también se auxilia para tener un mejor control a los rendimientos de combustible que tengamos y los efectos que tiene cada actividad. Establecer un plan de seguimiento para que podamos dar, por ejemplo, para la parte que vimos de conducción, pues que podamos establecer líneas base, después de capacitar, monitorar rendimientos, compararlos contra estándares sobre consumos de eficiencia, generar incentivos, si hay sobre consumos, volver a capacitar, establecer grupos de operados, etcétera, generar un plan propio de acuerdo a la empresa para que nos dé un buen seguimiento. Importante las herramientas de apoyo que decíamos, tener herramientas de telemetría, sistemas de ruteo, GPS, diagnósticos vehiculares del estado de vehículo, sistemas de perfil de manejo, que podamos establecer patrones y poder entonces tener un mejor control de esas operaciones y de lo que estamos proponiendo como medidas de eficiencia energética. Rápidamente para finalizar, la parte de mejores prácticas que tiene que ver también y las tecnológicas, ¿no? Aquí hay un proyecto que se hizo de instalación de equipos y de capacitación de conducción técnica. Se hizo la capacitación técnica y en medio de la práctica, después del primer recorrido, se instalaron equipos aerodinámicos, se hizo esta ruta con este vehículo y esto fue lo que se le implementó. Se implementó alerones, perdón, reflectores en el remolque, colas de barco en la parte de atrás, estos elementos entre las llantas y tapones en las llantas. Y con estas pruebas encontramos estos resultados. Vemos las diferencias que tenemos en consumo. Pasamos de 65 a 43 litros, costo de combustible de 1.300 a 85 y la parte ambiental de 694 kilogramos a 600, casi 600 kilogramos. Entonces vemos que las mejores prácticas y las mejoras tecnológicas pues nos traen beneficios, como decíamos, en energía, en costos y en la parte medioambiental. Tenemos algunas mejoras operativas que podemos también tener en las flotas vehiculares, mantenimientos preventivos, los ahorros que generamos, las reducciones en peso que podamos tener, los viajes en convoy que se llegan a hacer en carretera, limitar la velocidad es un punto importante, excesos de velocidades aumentan mucho el consumo de combustible, reducción de viajes en vacío, capacitar al conductor, optimizar la ruta, desplazamiento antes de frenos de motor, la telemetría, la telemática y las mejores y modificaciones que podamos tener en las mejoras tecnológicas como las que vimos o que platicamos para vencer la resistencia al movimiento. Finalmente, las claves para mejorar la gestión de flota es que podamos conocer los costos, saber dónde y cómo se consume el combustible, qué elementos nos tienen que ver con el consumo de combustible, los neumáticos, los accesorios, la velocidad, la aerodinámica, el ralentí, etcétera. Formar a los conductores en conducción técnica económica, desarrollar planes de mantenimiento preventivo adecuados, selección y especificación de los vehículos que mejor se adapten a las condiciones, registrar y controlar consumo de combustible e incorporar sistemas telemáticos y de gestión a las flotas. Pues estos son los principales elementos que vemos como beneficios que podemos tener en la parte energética, económica y medioambiental. Pues no sé si tengan alguna duda, la vemos más adelante. Estamos al pendiente. Muchísimas gracias y vamos a la siguiente parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Andrés. Muy buena presentación y es algo impresionante, ¿no? Poder ver cuánto con una correcta conducción, un buen manejo del transporte, cuánto podemos ahorrar, ¿no? Ahora, si aumentamos todas las tecnologías, pues ya vimos, ¿no? Esos resultados. Les recuerdo a todos que pueden hacer sus preguntas aquí en el apartado de abajo. Se llama Preguntas y Respuestas. Aprovechemos ahorita a los ponentes que están con nosotros y hagan puedan aclarar todas sus dudas que tengan, ¿no? Pónganlas, si no les contestamos ahorita, al final vamos a contestar todas, entonces pueden irlas anotando aquí, se van guardando para que no se olviden al final, ¿no? Pues sin más, voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Su nombre es Salvador Ernesto Escalera Ochoa.
Es dueño y fundador de MasterTrek, empresa telemática. Es ingeniero en sistemas de computación egresado por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Alguna de sus actividades o experiencias ha sido director de tecnologías de información y telecomunicación, Leviton Manufacturing. Ha colaborado en la integración de transmisión de datos vía red de celulares en México con la empresa israelita Collector. Premio Estatal de la Innovación 2008, Secretaría de Economía, consultor en la implementación de C4S y C5 en gobiernos de Puebla, Guanajuato, Chiapas, Tabasco, Estado de México. En los últimos 5 años consecutivos, galardonado por innovación tecnológica por la empresa multinacional Syscom, asesor de proyectos especialistas de telemetría de Telcel a la fecha, dueño y fundador, ¿no? Como mencionó, de esta empresa, ¿no? MasterTrek GPS. Con él los acompaña su compañero Guillermo Gutiérrez, que estará con nosotros en cualquier, si algo sucede, con el internet, que esperemos que no, estará con nosotros. Nada más de 9 segundos. Guillermo tiene experiencia en industria maquiladora, de exportación en sistemas de aduanas informáticos y actualmente es especialista en la implementación de soluciones de telemetría y localización satelital. Él es gerente de operaciones en esta empresa. Pues como ya vieron, para eficientizar los sistemas de las flotas vehiculares, es la telemetría. Entonces, sin más, Salvador, te cedo la palabra para que nos compartas un poco sobre este tema. Muy bien. Buenos días a todos, toda la audiencia. Me gustaría iniciar aquí dando las gracias por la invitación a la cámara, Camexa. También a la empresa de ahorro de combustible para el transporte, encabezada por el ingeniero Fernández, que podemos ver es una verdadera eminencia en lo que es esto del ahorro de combustible y emisiones, ¿verdad? También agradecerles su invitación aquí a las personas de la Camexa, Pablo y Oscar, que por ahí nos están apoyando, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar. La empresa de nosotros, pues somos pioneros en soluciones tecnológicas en el sector por más de 16 años y usamos la tecnología GPS y telemetría para lograr todas estas mediciones que mencionamos, ¿verdad? Tenemos presencia en México y Latinoamérica, pues somos parte de la empresa esta de MasterTrek. Bueno, el uso de la telemetría para completar el ciclo de Deming de la mejora. Ya el ingeniero nos dio herramientas, consejos, guía muy detallada de todo lo que tenemos que planear en nuestras flotillas vehiculares, los objetivos, los recursos, la comunicación, etcétera, y cómo llevarlos a cabo, ¿sí? Entonces, ahora, dentro de lo que él mencionaba, tenemos que medir, ¿verdad? En esta parte de aquí tenemos que checar, medir, auditorías, verificación, y luego analizar, actuar, y ahí se vuelve a cerrar el ciclo, el ciclo famoso de Deming, que es de la mejora continua, ¿verdad? Este ciclo se debe repetir constantemente. Ustedes lo deben de conocer muchos de la audiencia en sus sistemas de calidad, en las empresas, diferentes instituciones y empresas que pertenecen. Y entonces esto es lo que vamos a tratar de cerrar ese ciclo para que nos funcione todo y podamos ver palpables los resultados, ¿verdad? Que no se nos queden en la teoría, palpables, esa es la clave. Y pues obviamente aquí esta frase me llamó la atención, también debemos de conocerla todos, ¿verdad? Lo que no se mide no se puede mejorar, ¿sí? Dice este experto, ¿verdad? Peter. Y pues obviamente si dejamos de medir y no hacemos un ciclo como el que estamos viendo, pues tendemos a no solo a no mejorar, sino a que la tendencia es que nos vayamos degradando en nuestros procesos de nuestras empresas. Muy bien.
¿Qué es la telemetría? La telemetría, pues básicamente es, como su nombre lo indica, tele del lejano, ¿verdad? Remoto, y metría de medir. Entonces, ¿cómo podemos medir nosotros a distancia? ¿Cómo se hace esto? A través de sensores, ¿sí? Aquí podemos ver un pequeño diagramita de un camión, un dompe industrial, donde podemos ver los sensores. Aquí podemos ver el sensor en los tanques de combustible. Podemos ver un sensor para medir qué tanta inclinación al momento de levantar el dompe para la descarga, ¿sí? Por acá tenemos medidores de flujo de combustible. Y luego toda esa información se concentra y sale por telemetría, en este caso puede ser vía celular, vía satelital, viaja hacia la nube, y de la nube pues ya nos conectamos con nuestras computadoras y podemos ver una pantalla como esta que les puse aquí, les pusimos de ejemplo, ¿verdad? Acá podemos ver otro, este es un autobús también con sus sensores y hace lo mismo, ¿verdad? Entonces pueden ir diferentes parques vehiculares, desde camiones, vehículos ligeros. En todos lados se pueden poner diferentes sensores para traer esa información. Ya una vez que la tenemos en los servidores en la nube, podemos conectarnos desde nuestros dispositivos móviles o computadoras y podemos ver diferente información. En este caso puse esta pantallita para que podamos ver en tiempo real cómo podemos ver la velocidad, las revoluciones que ahí mencionó el ingeniero. Ahorita vamos a ver más adelante cómo interfieren las revoluciones en el ahorro energético. Podemos estar extrayendo los kilómetros. Hay que aclarar aquí que esta información la extraemos directamente de la computadora de la unidad del vehículo, ¿sí? Nos conectamos a la computadora del camión y esos datos más los sensores que les mencioné salen por el aire, y toda esa información importantísima nos va llegando para que nosotros podamos sacar provecho de ella, ¿verdad? Como en este caso el odómetro, el orómetro, los niveles de combustible, el consumo total de combustible, cuántos litros por hora está quemando el motor, el torque que lleva, la demanda que se le está pidiendo el chofer al motor. Esto que dice aquí, idle, es lo que es el ralentí, ¿verdad? Cuando el camión está sin velocidad, pero el motor está encendido, ¿cuántos litros estoy consumiendo? Que este es un área de mejora, ¿verdad? Lo comentó el ingeniero Fernández, cómo disminuir este idling. Y el total de horas que yo tengo en idle, que es la posibilidad de mejora. Pues también tenemos otros muchísimos parámetros. Hay un estándar para lo que es el FMS o J1939, un protocolo que tenemos nosotros el libro, son más de 3000 parámetros que es posible en un momento dado medir de una unidad, ¿verdad? Aquí tenemos otras cosas como es la posición del acelerador, la posición del freno, el estado del abanico, el control crucis, si va puesto o en qué etapa del control crucero está puesto el camión. Entonces, como podemos ver, esto es solo una parte de lo que podemos extraer de la telemetría, ¿sí? Miren, aquí este es un diagrama con ya un poquito más técnico, nomás para que a manera de conocimiento general podemos hacer la telemetría tan compleja como lo necesitemos, ¿sí? Podemos llegar tan lejos como queramos. ¿Cómo? Pues instalando los sensores, ¿sí? Sensores de diferentes tipos, como estos de nivel de combustible, como estos de flujo de combustible, como los que ya les mencioné. Se pueden hacer interfaces para meter otro tipo de sistemas de otros protocolos. Se pueden integrar diferentes protocolos, se unen esos protocolos, se juntan a través de un conector, pueden ir a la pantalla del camión, y por otro lado tenemos la salida hacia este que le llamamos el CAN, y aquí se va por el aire, como les mencionaba. Sí, también podemos tener una sección híbrida donde tenemos ya la tecnología, pues también aquí va evolucionando a grandes pasos. Los sensores ya empiezan a ser vía Bluetooth, ¿sí? Para no cablear yo el camión, y también para evitar de que vandalicen el camión y corten cables por ahí o cosas de sensores importantes. Entonces ya tenemos el área de
de inalámbrico dentro del camión, todo se junta con la demás información alámbrica y todo ese churro de información sale hacia el aire para tenerlo nosotros y analizarlo, ¿sí? Muy bien. Dentro de lo que nosotros como empresa de telemática ofrecemos a nuestras flotillas es un plan estratégico, ¿sí? Para su empresa. Trabajamos dentro del área de seguridad. Esto que les voy a mencionar, todo se logra con telemetría, ¿verdad? Dentro del área de seguridad, pues tenemos patrones de manejo, lo que mencionó ahorita el ingeniero y lo vamos a ver más adelante, más a detalle. Estos sistemas de ADAS y DSM son asistentes de manejo para mejorar el manejo, ¿sí? Esto ya se hace a través de cámaras, ahorita lo vamos a ver también. Tenemos también herramientas para reducir los excesos de velocidad, para prevenir accidentes cuando hay lluvia, detección de lluvia. Bitácora electrónica, que es ir contabilizando. Hay una norma, esta norma 87 en México que está vigente, donde yo tengo que tener mi bitácora, donde voy registrando mis horas de manejo y de descanso. Todo eso es importantísimo, como lo mencionó hoy el ingeniero, ¿verdad? Dentro del área patrimonial, pues también ofrecemos sistemas anti-jammer y anti-asalto. Estos son básicamente para robos, evitar los robos en los camiones. O en la mercancía podemos instalar chapas remotas que van cerradas por dentro, las cajas van cerradas por dentro y yo las opero con telemetría para cuando el camión llega a su destino. Entonces ya un centro de monitoreo manda a abrir la caja remotamente que va cerrada por dentro, como les decía, y pues son cosas que nos ayudan muchísimo en lo que es el robo, ¿verdad? Como mencionaba, pues también las cámaras en vivo, vamos a ver cómo nos ayudan ahorita. Los paros automáticos en caso de que haya algún robo y las alarmas, ¿verdad? Y luego dentro del sector energético que nosotros manejamos, coincidimos en muchas partes, obviamente, con todo lo que el ingeniero mencionó. Nosotros como empresa ofrecemos los cursos, ¿sí? Lo estamos haciendo ya con varias empresas, los cursos que el ingeniero da, ¿verdad? De conducción técnico-económica dentro de esta área. Y luego podemos medir con toda esa telemetría, ahorita vamos a ver los ejemplos, detecciones de robo de combustible, los tiempos de ralentí y podemos ordenar que el camión se apague a diferentes tiempos y necesidades y zonas o ubicaciones donde se encuentra el camión. Podemos, dependiendo de eso, podemos apagarlo inteligentemente para ahorrar combustible, ¿sí? El patrón de manejo, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero es medir cómo va conduciendo el chofer. Toda la teoría que se le dio en el curso, vamos a ver ahora sí cómo la está haciendo en la práctica y la vamos a medir con telemetría, así como el combustible y el ahorro energético que se extrae de ese entrenamiento exhaustivo a los choferes y a la flota y obviamente al personal administrativo. También por medio de telemetría tenemos manera de estar leyendo en tiempo real la presión y temperatura de los neumáticos. Sí, optimizar rutas, obviamente el mantenimiento, hay un módulo de mantenimiento aquí en el sistema para obtener esos beneficios también. Y el checklist también lo puedo manejar electrónico y remoto cuando el camión se va dentro de las buenas prácticas de la empresa, que tenga implementado eso, su checklist para que el camión antes de que salga a la ruta verifique sus llantas, verifique el motor, presiones, etcétera. Todo eso se puede hacer electrónico, ¿verdad? Y obviamente el servicio al cliente pues también se puede hacer porque como yo tengo la ubicación del camión, yo sé el tiempo en el que tiene que llegar a su destino. Entonces yo en cualquier momento puedo estar midiendo si el camión va atrasado, cuánto tiempo atrasado va el camión, si va adelantado, bueno, pues ahí no hay problema, pero cuando va atrasado, que no me atrase la cadena de suministro de las empresas, ¿sí? Si el camión va un poco atrasado, vamos a tratar de recuperar ese tiempo y si no es posible, pues hacer una llamada para avisar al cliente, al siguiente eslabón de la cadena que venimos un poquito atrasados para que tomen medidas y no se vea afectado esa cadena. Entonces, esa medición pues es todo a base de GPS. Sí, podemos estar lanzando avisos incluso automáticos al cliente porque el cliente ahorita en estos tiempos nos exige
Yo quiero ver mi carga, dónde va, a qué horas va a llegar y no quiero estar llamando a una empresa o muchas veces dicen, no quiero entrar incluso a un sistema para ver mis camiones. Yo quiero que la información la esté empujando hacia mi celular, vamos a decir, y me esté diciendo dónde va el camión, en cuánto tiempo llega la carga hacia sus destinos. Todo eso se puede hacer con tecnología. Aparte, pues ya una vez que la tenemos en la computadora, podemos hacer conexiones con otros sistemas existentes, ¿sí? Otros sistemas existentes. En este caso nosotros tenemos más de 40 sistemas en el mercado de despacho de diferentes funcionalidades a las flotillas vehiculares que se puede interfacear y a través de esta sección que se llama Web Service, que es que la información viaje de los servidores del sistema de telemetría o de GPS hacia los servidores que muestran la información de despacho y otros servicios dentro de las flotillas vehiculares, ¿verdad? Muy bien, todo eso se puede hacer. Aquí estamos viendo, vamos a pasar a ver lo que es ya las herramientas en sí, nomás que aquí para hacerlo un poquito más dinámico, déjenme, me muevo. No, para no ver la imagen tan estática, vamos a verla ya en la herramienta en sí, ¿sí? Este resumen mensual de combustible me sirve para hacer todos los análisis que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces yo tengo mi parque vehicular bien identificado de mis vehículos. Aquí los tengo, mis vehículos, ¿sí? Con toda la información telemática relacionada con el combustible, ¿sí? Estos son los totales. En este panel, en este dashboard, tengo yo los totales. ¿Qué tengo en esos totales? Bueno, yo alimento, este reporte se corre el mes que se cierra, es como un cierre que se hace de energía, de consumo energético del mes anterior, ¿sí? Entonces yo alimento el promedio del combustible que se dio en ese mes, los litros consumidos. Ahorita vimos que la telemática nos los da. Esta flotilla consumió 23,122 litros de combustible, todas sus unidades que equivalen a este costo, ¿sí? Los litros, eso fue lo que quemó el motor de acuerdo a la telemetría, ¿sí? Y luego yo por otro lado, nos decía el ingeniero, hay que empatarlo con la información de lo que se pagó de combustible, ¿sí? Lo que viene de facturación del área de contabilidad. Eso lo llamamos litros dotados. Y yo puedo ponerle a cada camión cuánto se le dotó. En contabilidad se maneja todos esos datos. Y si no se tienen, pues se le dice a contabilidad, oye, ábreme cuentas contables para cada camión, controlar sus gastos a detalle, ¿verdad? Entonces, en este caso, los litros dotados fueron 23,360 y tantos, ¿verdad? Con un costo de tanto, ¿sí? Y aquí luego vemos que hay una diferencia en los litros, ¿verdad? Sí, caray, entonces aquí, todo lo que veamos aquí rojo en esta herramienta es porque, como su nombre lo indica, es un foco rojo donde yo tengo que poner mi atención, ¿sí? Entonces traemos aquí un faltante de 4,972 pesos, ¿sí? Los litros, el área de mejora que mencionamos, aquí donde veamos idle, es, como les dije ahorita, es o relentí, es que los camiones están parados con el motor encendido, ¿sí? Aquí vemos que son 1,192 horas con los camiones parados de esta flota, vamos a decir, sin producir, que nos equivale también en esos litros que yo gasté ahí, representan 24,000 pesos para la empresa, ¿sí? ¿Qué porcentaje estamos hablando? De un 5,15% de desperdicio, pudiéramos llamarle. Hay ocasiones donde no es desperdicio, ¿verdad? Porque los camiones trabajan ahí estacionados precisamente como bombas de cemento o cosas así. Pero bueno, en su gran mayoría se paran los camiones y deben ir en ruta, en movimiento. ¿Qué más tenemos aquí interesante? Las horas de operación, las horas que estuvo en idle, ¿sí? El porcentaje, me lo pone aquí ya como que ya empieza a ponerse rojo. Miren, ¿por qué? Porque me está indicando que el porcentaje de las horas son 34,28 horas de las totales que estuvieron en operación. El 34% con los camiones parados, ¿sí? Kilómetros recorridos, rendimientos que comentaba, en mi flotilla ahorita traigo un rendimiento promedio de 2,38, ¿sí? También lo tenemos en litros por hora. Vamos a ver aquí
Ya aquí tengo los camioncitos con detalle de cada uno. Miren, este camión tiene esta columna es de litros, litros consumidos, litros dotados, donde veamos focos rojos. ¿Qué quiere decir? Pues que la computadora quemó estos litros, pero yo le di estos y es un foco. Ah, caray, espérate, aquí está habiendo un faltante, ¿verdad? Para investigar por qué a este camión le están faltando litros. Y lo mismo lo vemos representado ya en dinero, cómo nos impacta esas diferencias esas faltas de combustible, para verlo como áreas de mejora, ¿verdad? Evitar dónde está ese combustible que se nos perdió, ¿sí? Y los kilómetros recorridos, las horas de operación, los rendimientos, y también aquí tengo toda una columna de área de mejora, ¿sí? Área de mejora. Los que me pone aquí en naranja, me los indica ya el mismo sistema, ya no, me está diciendo, oye, aquí puedes mejorar, mira, este camión, este chofer, este camión, trae un 35.69% de litros de horas en idle, ¿sí? Lo que veíamos ahora sí globalizado acá arriba, ahora lo vemos por camión. Entonces yo ya puedo dirigirme exactamente con los choferes de esos camiones. Lo que se recomienda aquí es que yo imprima su reporte, así como estoy corriendo este reporte de toda la flota. A mero arriba yo puedo decirle, oye, dame no más de una unidad. Sí, entonces se recomienda que cuando el camión haga su liquidación, llegue el chofer, se le va a dar su pago, se le imprimen varios reportes. Ahorita vamos a ver cuáles. Uno de ellos es este, para indicarle ya claramente de alguna forma de que le está faltando combustible, de que no ha sido lo mejor su rendimiento. ¿Sí? Podemos crear bonos en la empresa para decir, si tienes estos parámetros, logras estos parámetros de combustible, de ahorro, te mantienes dentro de este rango, pues tienes un bono extra, ¿verdad? Y si no, pues lo pierdes ese bono. Entonces todo el mundo, la tendencia de la flotilla es a eficientarse. Cuando los choferes saben que los estamos midiendo, pues empiezan a cambiar su mentalidad, no tanto su mentalidad, pues su actitud, ¿verdad? Hacia la empresa, de ser más eficientes. Obviamente con los cursos que da aquí el ingeniero Fernández, se trata de cambiar esa mentalidad, su educación del chofer, para que en nuestra flotilla haya choferes eficientes que piensan positivo, ¿verdad? Y a la vez con sus mediciones funcionando la empresa correctamente. Bueno, estas grafiquitas que tengo yo aquí son muy útiles para que yo analice. Lo mismo que tengo abajo, es lo mismo que tengo abajo, pero ya en forma de gráfica, ¿sí? Por decir algo, yo aquí nomás le doy clic y puedo prender y apagar las gráficas. Por ejemplo, ahí dejé la diferencia en litros de todos mis choferes. Aquí inmediatamente y gráficamente puedo saber que la pipa con este número económico trae un faltante de 100 litros. Sí, miren, ahí le pongo el ratón y me lo da. Estos traen al revés, fueron eficientes, les sobró combustible. La tendencia es que cuando tomemos los cursos de conducción técnico-económica, todos estos que andan aquí abajo, los vamos a ir subiendo hacia arriba para que nos sobre combustible, ¿sí? Son tan eficientes los choferes que ya empiezan sí, a mejorar mucho en su conducción. Pero pues obviamente yo tengo las herramientas como para estar diciendo, oye, mira, aquí este otro camión le están faltando 121 litros. ¿Qué hubo? ¿Qué está pasando? Sí, entonces cuando ya ellos, los choferes saben de estas mediciones, que nosotros vamos a imprimirle estos reportes, ya no se genera esa fricción contra los supervisores, porque el sistema es el que está generando la información, ¿sí? Oye, no, pues esto está en el sistema, no te vengas contra mí, yo no te estoy acusando, aquí el sistema es lo que saca. Y por eso es la importancia de tener esta telemetría, ¿sí? Muy bien. Entonces, esas grafiquitas, pues yo, como les digo, puedo ver rendimientos, como dice el ingeniero, ya quito estas diferencias, los rendimientos en kilómetros por litro, en litros por hora. Aquí yo observo mis rendimientos. Estos camiones no estaban ahí sin funcionar en ese tiempo, ¿verdad? Pero aquí veo que mis rendimientos se vayan siendo más eficientes, ¿verdad? Más kilómetros por litro, obviamente. Y así, de esa manera, puedo encender y apagar los parámetros que yo quiera analizar de aquí, ¿sí? Por ejemplo,
queremos verlo, lo que son los porcentajes en idle, las horas en idle. Todo eso es mejora que yo puedo hacer. ¿Sí? Muy bien, vamos a regresarnos otra vez a la presentación. Entonces, ese slide y ese ya los vimos en vivo. Ahora tenemos esta otra herramienta, lo que es el ahorro energético en la conducción. Después de que se da esos cursos de conducción técnica económica y manejo defensivo y otras cosas, los choferes experimentan una mejora considerable, ya está probado, ¿sí? De casi un mínimo de un 35%, como lo menciona el ingeniero. Bueno, tenemos la herramienta para medirlos, ¿sí? Cada camión, por medio de la telemetría, nos está aventando, como vimos en la pantallita esa gráfica al principio, las revoluciones, el consumo de combustible, el torque, ¿sí? En el curso se ve, cuando ustedes toman el curso, se explica ya a detalle cómo se conduce un camión para que ese motor que trae ese camión maneje de la manera más óptima su revolucionamiento. Sus RPM son las revoluciones del motor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese motor, la instrucción técnica nos dice que el momento más eficiente para manejar ese camión está entre estas dos líneas rojas, ¿sí? Entonces yo aquí puedo medir cuántos de la conducción de ese chofer, cuántos puntos quedaron dentro de la conducción óptima. Entonces aquí nos está calificando el sistema con un 67% que yo mantuve mi conducción óptima. Esta medición se puede hacer antes y luego se dan los cursos y luego venimos otra vez al sistema y volvemos a medir y se va a ver cómo cada camión, cada conductor va aumentando su área verde hacia la meta que fuera un total completo, ¿verdad? De que mantenga ahí su nivel óptimo. Entonces esta herramienta nos permite medir a detalle cómo van conduciendo y cómo van mejorando mis conductores con los cursos que yo estoy dando. ¿Sí? Muy bien, esta es otra forma de ver la información. Ahora vamos aquí, no se alcanza a ver aquí arriba, o si alcanzan a ver, dice, debe decir patrón de manejo o algo así, o conducción técnica. Yo no lo veo porque aquí me está apareciendo el panel. Pero bueno, vamos dentro de lo que es el patrón de manejo o la conducción técnica, por medio de telemetría y de un acelerómetro y de otras herramientas adicionales, podemos evaluar nuestros camiones. En este caso, estos 6 camiones se los pusimos aquí como ejemplos, la distancia recorrida, los eventos y la calificación en la conducción, ¿sí? ¿En qué se basa esa calificación? Pues en que este camión en especial sacó un 49 punto de calificación porque de acuerdo a ese kilometraje, ¿sí? Y tuvo 3 excesos de velocidad, 18 acelerones, 22 frenados bruscos, conducciones agresivas en curva, peligrosas, 1, ¿sí? Estos frenones y acelerones, pues definitivamente, ¿cómo nos afectan la energía? Si yo, en eso se ve en el curso a detalle, ¿verdad? El camión lleva una velocidad crucero y lleva cierta energía cinética y yo freno muy duro, ¿verdad? La energía no se crea ni, no se pierde. ¿Cómo dice? ¿Alguien que me apoye con eso? No se crea ni se destruye, ¿verdad? Bueno, estos acelerones, la energía se pierde en energía calorífica y en los frenos y luego después tengo que volver a llevar el camión a un nivel de velocidad y tengo que gastar mucho combustible para ir acelerando el camión y otra vez lograr la velocidad que llevaba. Entonces, esa es una mala práctica, ¿verdad? Que se debe corregir en el curso, pero aquí lo estamos midiendo cuántas veces ocurre en un periodo de tiempo y su calificación. Esta es otra cosa que yo le puedo imprimir al chofer para decirle, mira cómo te evaluó el sistema, no yo, ¿verdad? Como supervisor, el sistema. Acá tenemos lo mismo, frenones, acelerones, cambios de carril sin avisar, prender la direccional, violación de la norma 87 que mencionábamos ahorita, o sea que se excedió las horas de manejo sin tomar un descanso. Y aquí pues un chofer que ya va muy adelantado, ¿verdad? Que recorrió más kilometraje, incurrió nomás en 6 eventos, ¿sí? Acelerones pocos, miren, ya tomó el curso, frenados bruscos y obviamente aquí hay una oportunidad de mejora. Eso es
lo que es esa conducción. Si le metemos más tecnología a lo que es el patrón de manejo, podemos ver muchísimas más cosas. Miren, como podemos ver aquí, fatiga, detección de distracción, conducción anormal, uso de celular, si va fumando el conductor, muchísimas. Eso ya se hace con otros niveles de patrón de manejo más avanzados, que son cámaras adicionales a lo que ya estamos midiendo, ¿verdad? Con lo básico, que hay que aclarar que con lo básico que vimos hasta ahorita, en patrón de manejo, ya saco el provecho que yo quiero de lo que es el ahorro energético, ¿sí? Si quiero ir más allá, ya una vez que veo yo que el sistema me está devolviendo eso dinero que vimos perdido en combustible, se va a ir reduciendo y paga los sistemas, paga los cursos, paga para que ese ciclo de Deming continúe de mejora y mejora y mejora. Entonces, a mí me queda presupuesto para invertir más en tecnología y hacer mediciones más a detalle, ¿sí? Por decir algo, aquí se ven todos los parámetros que hasta el momento analizamos, ¿sí? Mi flotilla yo la puedo incluso clasificar de esta manera. Todos ellos están deficientes, ellos están regulares y ellos eficientes. O sea, vuelvo a medir, vuelvo a aplicar cursos, vuelvo a aplicar tecnología, vuelvo a medir y entonces tengo que ver cómo estos deficientes deben de pasar a regulares o directo hasta eficientes, ¿sí? La meta es que yo vea casi toda mi flotilla aquí en la columna de eficientes, ¿sí? Muy bien. Como les decía, aquí pues si tenemos más tecnología podemos hacer estas detecciones, detecciones de fatiga, de uso de celular. Miren aquí muy rápido. Los sistemas telemáticos permiten esto, miren. Las cámaras que va apuntando hacia el chofer, ahí me detectó fatiga, ¿sí? Y hay otra cámara que es la asistente que va hacia el frente. Esta cámara va hacia el frente. Y miren cómo se va a poner un cuadrito rojo donde detecta peligro. Que ahí me estoy aproximando muy fuerte a esa unidad y me la marca y me dice que hay un peligro de colisión, ¿sí? Así podemos ver otras cosas. Uno más para que vean todo el nivel de tecnología al que se puede llegar. Ahí está marcando por celular y en cuanto levante el celular, luego nos dice está usando el celular. Muy bien, así de esa manera podemos detectar muchas otras cosas. Vamos a ver dónde me quedé. No es ese. Es ahí estábamos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues esto es también con estas herramientas, como les mencionaba, podemos clasificar, pero ahora en cuanto a servicio a cliente, ¿cómo estoy atendiendo yo a mis clientes? ¿Sí? Con la medición de cómo voy llegando, si mis camiones llegan a tiempo con sus clientes, con sus cargas, también puedo hacer eso. Son niveles de servicio. Puedo poner sensores en las llantas. Esto es algo también importante para el ahorro energético, ¿sí? Entonces, la herramienta telemática me dice aquí, miren, tengo 2 camiones circulando con neumáticos bajos y yo puedo entrar en detalles y ver cuáles neumáticos están bajos, ¿sí? Por medio de colores. Este ejemplo que les puse aquí no tiene sentido, lo puse yo en una camioneta nomás para efectos de prueba, pero ya en su camión con sus remolques adecuados y sus presiones adecuadas, puedo medir la temperatura y presión y obviamente me salen las alarmas de cuando una llanta está circulando ya con baja presión, ¿sí? Muy bien, pues ya estamos por acabar y pues lo otro es, pues agradecemos nuevamente por su tiempo a todos, a la audiencia y pues obviamente los invitamos a que sean parte de esta tecnología, de estos objetivos y beneficios económicos y medioambientales en su empresa, que yo puedo asegurarles que es esta combinación de educación y herramientas es lo máximo que pueden ustedes tener, lo más óptimo que pueden tener en sus empresas hasta el momento, ¿verdad? Obviamente va evolucionando todo y van creando cosas nuevas. Nuestra responsabilidad en este caso de nuestra empresa, pues es esa tecnología integrarla. Pero aquí ustedes pueden tener pues todo el ciclo de Deming de mejora, como les dije y como les comentó el ingeniero Fernández.
Y pues esa es nuestra participación. Les agradezco y regreso el control ahí a nuestros compañeros Pablo y Oscar. Muchas gracias, Salvador, y felicidades. Una gran tecnología y muy buena presentación. Igual forma, les agradecería tanto a ti, Salvador, no sé, Guillermo, y a Luis Adrián, si nos pueden compartir su correo. Hay varios que quieren contactarlos y todo, pues no se los pueden compartir de una vez aquí en el chat para que ellos puedan acercarse a ustedes. Voy a iniciar con las preguntas porque vamos un poco cortos de tiempo. Muchos tienen la duda si estas tecnologías y estas técnicas que tú también mencionas, Luis, se pueden aplicar a vehículos chicos y camionetas. Y de una vez ahí agregando como más a uso de carros particulares, ¿no? Sí, sí me escuchaba. Sí, no te vemos, pero si no, adelante. Ok. Sí, todas las técnicas que tienen que ver con la eficiencia energética, ahorita el planteamiento fue para transporte de carga, pero de igual forma, todo lo que mencioné, digo, la gran mayoría, pues se aplica para las flotas pequeñas, ya sea porque vi en las preguntas que hay quien tiene paneles, tipo panel, automóviles, etcétera, pues todas las técnicas funcionan. Todo lo que es eficiencia energética, pues tiene que ver con esas prácticas para flota vehicular. Incluso para automóviles particulares también funciona la conducción técnica económica, por ejemplo, las prácticas de mejoras de mantenimiento, o sea, todo lo que vemos funciona para cualquier tipo de vehículo. Esta cuestión que decíamos de diagnóstico energético, igual funciona para las flotas pequeñas. Todo tiene la misma similitud. Como dijimos, eran mejores prácticas y mejora tecnológica. Entonces, lo que tiene que ver mucho para automovilistas, por ejemplo, para flotas pequeñas, tiene que ver más con las mejores prácticas, porque evidentemente, pues no tenemos los aditamentos que se tienen para el transporte de cargas. Todas las cuestiones aerodinámicas, etcétera, pues difícilmente las podemos tener en un vehículo, ¿verdad? Porque por su propio diseño ya son aerodinámicos, un automóvil. Pero cuestiones, por ejemplo, de mejores tecnológicas, por ejemplo, de sensores de presión en los neumáticos, hay vehículos que ya lo traen. La cuestión de las computadoras en los vehículos, también ya traen muchos automóviles computadoras, nos traen, le llaman económetros, ¿no? Que ya traen los vehículos y que pues, te puede dar tu eficiencia, tu rendimiento de combustible, te puede dar incluso algunos marcas, motores, pues dan patrones de cambios en las transmisiones para ser más eficientes. Las transmisiones que tienen los automóviles son más eficientes, pero sí las prácticas, la forma de conducir, pues sí se puede generar algunas capacitaciones con ellos para ser más eficiente en el consumo de combustible. Y evidentemente todo lo que se vio con Salvador, pues también las flotas de automóviles y vehículos más pequeños también pueden ser adaptables a la telemetría, evidentemente. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta dice, en Agrocemex contamos en nuestra flota vehicular con Equinox y NP300 doble cabina. Además de utilizar la conducción técnico-económica y un buen programa de mantenimiento, ¿qué más puede ayudarnos? Es un caso muy específico, tendría que revisarse. Como decíamos, tiene que ser un diagnóstico de acuerdo a condiciones de operación, tipo de flota, cómo está configurada su flota vehicular, cuáles son sus parámetros. Eso ya es algo muy, muy puntual, ¿no? Pero al final de la presentación dimos algunas recomendaciones, ¿no? Que era ver cómo está especificado sus vehículos, sus rutas cómo se dan, si tiene algunas herramientas de gestión para su propia flota vehicular, si tiene los medios para capacitar, en este caso si tiene medios para capacitar operadores, etcétera, ¿no? Digamos, todo tiene que ver con características muy, muy particulares. Muy bien. Esta pregunta me imagino que va para Salvador. Dice, ¿en cualquier modelo de vehículo que tenga computadora se puede implementar o a partir de qué modelo? No sé si se refiere a equipo de transporte pesado o... Le dice, Cuauhtémoc, depende del protocolo que tenga la computadora de cada vehículo. En vehículos pesados, a partir de 2000, cuenta con los protocolos de compatibles que comenta el ingeniero, que comentas tú. En vehículos ligeros son otros protocolos sobre ODB2, ¿no? Que también podemos leer. Pero como
es bueno, eso le contestó Guillermo, entonces no sé si más o menos. Sí, así es como Guillermo le está contestando, es correcto. Sí, tenemos eso en vehículos ligeros, el ODB2, pero también hay equipos telemáticos conforme avanza el tiempo que se conectan a la mayor número de vehículos posibles y motores y estándares para extraer esta información. Así es correcto. Y otra pregunta es, ¿cómo hacen para que la telemetría funcione con el seguimiento de carga? La transmiten en tiempo real a través de Internet, ¿no? Y cómo han resuelto la intermitencia de la red para el seguimiento en carreteras. Bueno, lo que pasa aquí es que cuando hay una pérdida de señal, los equipos mismos, los dispositivos GPS y telemáticos tienen ya memoria, ya vienen incluidos con una memoria de muchísima capacidad que van grabando todos los eventos en esa memoria, y cuando la red celular o satelital se vuelve otra vez disponible, entonces descargan toda la información hacia la nube, toda la información que traen en memoria, y de esa manera no perdemos toda la telemática para análisis posterior. De todas maneras, Salvador, Sí. no, también un comentario adicional. Sí. La cobertura actualmente de las redes de datos celulares en el país donde transitan las unidades, pues sí ya es muy amplia. Claro, puede haber intermitencia, pero los equipos pues, se basan en las redes 2G, 3G y ahora 4G. Entonces, la intermitencia consideramos, o la disponibilidad más bien, es muy alta, ¿verdad? De un 99% podemos decir. Para casos de empresas que a veces van a zonas más alejadas, donde no hay cobertura, minas, etcétera, pues también tenemos alternativas de dispositivos que son satelitales o híbridos, que también manejan la red satelital completamente para recibir y transmitir datos. Entonces, nada más, pues, esos datos adicionales. Muchas gracias, Guillermo. Correcto. Sí. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí otra pregunta a los dos. ¿Qué tiene más importancia, la capacitación de choferes o la implementación de telemática y otras tecnologías? Bueno, creo que tiene la misma importancia, digo, en la presentación lo que mencioné, digo, una práctica importante para eficientar es la capacitación del operador. Pero una parte también muy importante es el seguimiento que se haga de la capacitación, porque muchas veces alguna empresa manda capacitar a sus operadores, pero nunca les da seguimiento, nunca les da incentivos, nunca les da digamos, incluso una palmadita, ¿no? Oye, que estás haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces, lo importante es el seguimiento, o sea, que puedan saber el resultado que tiene la capacitación. Entonces, para saber el resultado que tiene la capacitación es monitorear el rendimiento de combustible y monitorear todos los parámetros para saber exactamente qué es lo que está afectando el rendimiento de combustible, si es directamente por el operador, por su forma de conducir, o tiene que ver con aspectos de una mala logística, de un mal mantenimiento, etcétera, etcétera. Y con los controles adecuados de telemetría, pues podemos diferenciar a qué obedece un exceso en el consumo de combustible. Si tiene que ver por la capacitación o tiene que ver por otro aspecto. Entonces es importante el seguimiento que se hace y las herramientas juegan un papel fundamental. Adelante, Salvador. Sí, no, lo que dice el ingeniero es completamente, estamos de acuerdo, es una cosa que se complementa, ¿verdad? Como lo dice el ciclo de Deming, ¿verdad? El ciclo de Deming, donde yo tengo que educar, poner las acciones y luego también tengo que verificar para que no poder medir que realmente estoy mejorando. Vamos a hacer una semejanza con un corredor de un atleta que corre velocidad o distancia, 400 metros, vamos a decir. ¿Cómo él puede mejorar para ir a las Olimpiadas? Pues él dice, voy a comer proteína, energéticos, y voy a practicar y voy a hacer ejercicio y corro y corro y corro. Sí, definitivamente sí va a mejorar. Pero no, lo ideal es las dos cosas, o sea, medir mis tiempos. Empiezo a correr y ahora hago 47 segundos y luego vuelvo a entrenar y me alimento, otras estrategias, y luego vuelvo a correr y vuelvo a medir. Ahora sí ya bajé a 45. Es la forma más segura de que yo puedo llegar al objetivo, ¿sí?
Muy bien, muchas gracias a ambos. Les voy a, aparte de ya para cerrar un poco y ya de no quitarles más tiempo a todos, tenemos aquí parte de esta iniciativa, de este webinar, presentarles también el curso que tenemos en gestión energética en flotas vehiculares en conjunto con la Consultoría de Ahorro de Combustibles para el Transporte, que aquí está con nosotros Luis Adrián Fernández de la consultoría. Y bueno, aquí pueden ver las fechas. Este curso va a hablar un poco y tomará más a fondo estos temas que hoy se mencionan. Si quieren más información, aquí abajo aparece el contacto. Si no, de todas formas, mi compañero Oscar ya envió el contacto de los tres. Cualquier duda que tengan nos los pueden escribir. Ahí los pueden ver en el chat. Las presentaciones se las mandaremos de parte de Camexa en el transcurso del día. Si no se registraron mediante nuestra plataforma, lo pueden hacer todavía. Se registran al webinar. Nosotros tenemos un registro ahí de los que estuvieron hoy y les mandaremos las presentaciones, ¿no? Entonces, igual les mandaremos la información de este curso, pues si alguien más quiere pues adentrarse más en estos temas que escuchamos hoy. Si quieren conocer más, ahí vi unos costos de auditorías, todo eso, les agradecería que les escriban directamente a los ponentes, ¿no? Para conocer esos costos. ¿Sí están viendo mi pantalla? Yo creo que no, ¿verdad? Sí. ¿Sí la ven? Sí, sí se está viendo. Ah, ok, sí se ve el curso, ¿verdad? Se ve la imagen. Sí, sí se ve. Ah, muy bien. Bueno, la voy a quitar, pero de todas formas se los enviaremos. Y de parte de Camexa no me queda más que agradecerle a los dos, Salvador, Luis Adrián, también a Luis Adrián por el apoyo en esta elaboración del webinar y del curso que vamos a lanzar en conjunto. Y no sé si quieren decir los dos unas palabras de cierre muy breves, algo para motivar aquí nuestra audiencia y agradecer también a toda la audiencia que estuvo, a mi compañero Oscar, que esté ahí atrás de escenas apoyándonos, y agradecer alrededor de los 80 participantes que estuvieron hoy con nosotros. Entonces, no sé, Salvador, Luis, si quieren dar ahí unas palabras de cierre. No, pues simplemente agradecer a los participantes. Extendimos un poco el tiempo, era para 1 hora el webinar. Agradecerles el tiempo que tienen para permanecer todavía aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Si se quiere profundizar, como bien decía Pablo, pues en alguna cuestión de cursos, pues nos pueden contactar directamente y pues los invito a que profundicemos en el curso, si tienen algún interés, que se promueva a través de Camexa y pues agradecerles nuevamente y seguimos sus órdenes. Muy amables. No, pues igualmente agradecer a todos los participantes, toda la audiencia por su tiempo, ¿verdad? Su interés. Y pues cualquier duda que tengan, estamos para servirlos, para ayudarlos. Si hay gente que a veces no se atreve a preguntar, pues ahí está la información para que nos pregunten. Está también la cámara para que hagan sus sugerencias. Si quieren que hagamos algún otro curso, algún otro tema, estamos disponibles para que a través de ellos y en conjunto logremos así soluciones sinergéticas, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias a ambos y nuevamente a todos. Cualquier cosa están nuestros contactos en el chat. Les deseamos buen fin de semana y bonito día. Que estén muy bien todos. Gracias.